No se imagina cómo es que tenemos una emisión de electrones y que se están comportando en su mayor parte como onda, pero también están haciéndolo como partícula. Y no nos percatamos porque son tan chiquititos que no lo vemos. ¿Alguna idea de dónde puede estar dándose este fenómeno? Vamos, o ya se desconectaron para desconectarme. Pues yo me imagino que podría ser como cuando se mueve el agua. Gracias, Samantha. Por ejemplo, cuando se mueve el agua, ahí vemos unos efectos de ondas. Ok. Bien, Sammy, gracias. ¿Dónde más? Es un hecho más, podríamos decir, un poco más palpable, ¿eh? O sea, de hecho, estamos teniendo contacto en este momento, ¿no? El aire. Pudiera ser el aire, pero fíjate que el aire está comportándose más como partícula, sobre todo cuando le abanicas, sientes que choca ahí un montón de partículas, entonces estamos ahí con una situación de partícula. ¿Dónde lo podemos tener así como onda? ¿No? Tal vez cuando pega el sol en la carretera, tal vez pueda hacerse. Mm, pues sí, pudiera ser como una situación de radiación, sí, del sol, pero gracias, Rica, ¿dónde podemos tener esto así como tal de una emisión de electrones y en forma de onda y partícula? ¿Han escuchado esa mentada señal de internet? ¿Sí o no? Supongamos que aquí en esta parte está nuestro módem, que es el que va a enviar la señal a todos los dispositivos, pero sucede que en mi casa tenemos muchas, ¿qué es lo que nos impide luego que la señal llegue hasta mi habitación? La sobrecarga de la red. Bueno, sobrecarga de la red, pero hay otros factores. ¿Qué divide un cuarto de otro cuarto? Una pared. Las paredes. Las paredes estarían funcionando como esta que tenemos aquí, esta barrera, ¿sí? Y entre las paredes, pues existen, por ejemplo, las puertas, las ventanas, que se funcionarían como estas rendijas, ¿sí? E incluso, aunque haya paredes, hay paredes que son más gruesas, hay paredes que son un poco más delgadas, hay paredes falsas que son como de tabla roca, por ejemplo. Y entonces, a través de esas paredes, logramos tener internet. ¿Eso a qué se deberá? Pues se debe a que el electrón está comportándose como onda, no como partícula. Cuando lo hace como partícula, choca y se rebota o choca y se queda o se mueve hacia otro lugar, pero no logra penetrar este muro, esta barrera. Pero cuando logra hacerlo como una onda, pues logra pasarlo como si nada, ¿sí? Así es como nosotros tenemos este efecto onda partícula de los electrones con la señal del internet, ¿sí? Si nosotros vamos alguna, por ejemplo, las casonas viejas que son de adobe, que son muy altas, que son de paredes muy gruesas, luego se pierde la señal del celular. ¿A alguien le ha sucedido eso? Sí, en la casa de un primo así tienen las casas y aunque estés al lado del internet, luego no llega por las paredes. Pues es que son tan gruesas por ejemplo, las ondas se debilitan tanto que sí logra pasar por ahí algún electroncito, pero no es lo suficiente, ya no lleva la carga necesaria de información para que nosotros podamos recibir esa señal. Entonces, así es como funciona la dualidad onda-partícula, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos teniendo a diario. Se cruzan las ondas o incluso lo podemos ver de otra forma. Tenemos aquí nuestro módem, ¿sí? Que está emitiendo la señal, tengo la barrera que apenas permite el paso de ciertas ondas, pero si yo conecto
un amplificador de señal, ¿sí? Pues va a recibir estas ondas y las va a multiplicar, ¿sí? La va a amplificar de tal manera que va a lograr abarcar toda el área que yo necesito, donde me llegue el internet. ¿Sí me explico con este ejemplo? ¿Sí me explico o tenemos duda en algo? ¿No hay duda en algo? ¿Con esto qué queremos llegar? Al principio de incertidumbre, lo que decíamos, no tenemos una seguridad, no hay una certeza. ¿Cuál es la seguridad o la certeza que estamos buscando? Pues queremos saber la posición y la velocidad del electrón, ¿sí? Pero eso no es posible. O sea, o le determinamos la posición o le determinamos la velocidad. Esto me voy a regresar un poquito al video para hacerlo un poquito más, esquemático. Esto es como si yo quisiera determinarle dónde se localiza. Voy a poner aquí otra vez la emisión. Voy a usar este de aquí. Y por ejemplo, si de aquí se está emitiendo, déjenme ubicarme dónde. La rendija. Si tenemos en cambio. Aquí en esta zona se está emitiendo el electrón. Si toma una velocidad, ¿qué le podré determinar? ¿La ubicación o la velocidad? Esto es como si, vamos a poner ejemplos, como si Fernando estuviera, pasara en su carro, viniera de su carro como de la Plaza Grande, nosotros estuviéramos en la puerta del colegio y al momento en que Fernando vemos que viene en la esquina de Ibarra y la Plaza Grande, ahí nosotros estamos determinando, ya viene Fernando en la esquina de la Plaza Grande. ¿Estamos dando qué? ¿Velocidad o posición? Dirección. Bueno, dirección. Sería la posición. ¿Sí? Gracias a mí. Estamos dando la posición. Y después, Fer sigue en la marcha, no cambia la velocidad, sigue pasando por toda la calle de Ibarra, sigue pasando la calle de Ibarra, y nosotros decimos justo enfrente de nosotros, aquí está Fernando. Cuando yo estoy diciendo la frase, aquí está Fernando, ¿Fernando estará justo en la posición frente a mí o ya habrá cambiado de posición? Cambiaría de posición, ¿no? Ya estaría en otra posición, ¿sí? Esto es como si yo ahorita nos dijeran, ahí ya no está el profe, ahí está el profe. O sea, ya no es la misma posición, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos verlo con la determinación de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, los oficiales de caminos, ahora conocidos como los guardias nacionales, ya no son federales de caminos. Supongamos, están en una posición. Sí, vamos a poner aquí, que aquí está la patrullita. Sí, aquí están ellos. Y por aquí se encuentra el guardia nacional con su pistolita aquí midiendo a ver quién viene por acá bien disparado. Y entonces él tiene esta dirección, pero viene a 120 kilómetros por hora. Cuando el guardia nacional está apuntando su radar, ¿sí? ¿Qué es lo que está determinando? ¿Posición o velocidad? Velocidad. Está determinando velocidad, ¿sí? No está determinando posición. Ahora, una vez que ya me toma la velocidad, me hace una señal, y esa señal quiere decir que me voy a tener que parar aquí adelantito de donde está él, ¿sí? Cuando yo me voy acercando, supongamos aquí en este punto, ¿tendré la misma velocidad de los 120 kilómetros? ¿O aquí en este punto
Tendré la misma velocidad. No, porque se supone que estás ralentizando para estacionarte enfrente. Exacto, estás disminuyendo la velocidad. Y entonces, cuando ya tienes, estás en este recorrido, pues estás cambiando de posición. Aquí tienes un punto, aquí está otro punto, aquí está otro punto, aquí está otro punto. Entonces, la posición no es la misma. Probablemente la velocidad también vaya variando. A esto se refiere con la incertidumbre. O vamos a determinar la posición o vamos a determinar la velocidad. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. E incluso, si nosotros ya vemos aquí que ya detuvieron al profe por ir bien velozmente, ¿sí? Estamos teniendo una posición. La velocidad, pues es 0, ¿sí? No hay velocidad. Y por ejemplo, pasa Carlos, ¿sí? Aquí pasa bien velozmente Carlos. Y él dijo, en este punto dijo, es el carro del profe. Pero cuando él dijo, es el carro del profe, ya Carlos lleva por acá. Entonces, no podemos determinar estos dos factores en el caso del electrón, lo mismo que con nosotros, ¿sí? Esto es el principio de incertidumbre. La incertidumbre es, ¿qué puedo determinar o conocer? ¿La posición o la velocidad? ¿Sí? Entonces, esto nos lleva nada más a situaciones probables, ¿sí? Es probable que la posición o donde se encuentre es en esta región. Es por decir, Carlos, ¿y por dónde viste al profe? Pues cuando lo vi ahí por Lagunillas, ¿sí? En la entrada, no, pues es que fue en la entrada, pero pues ya no te sé decir ahorita dónde. Sí, esa era la región por donde yo recuerdo haberlo visto. ¿Sí me estoy explicando con este ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Sí, de verdad, sí se entiende que no puedo determinar yo el punto exacto y la velocidad en ese momento, pues, ¿por qué? Porque estamos teniendo un desplazamiento, ¿sí? Hay un movimiento, entonces no es probable que yo determine ese punto. Es como cuando me midieron la velocidad de los 120 kilómetros, me las midieron en un punto, ¿sí? Pero ya no era esa mi localización. Es más, un segundo después ya no era esa mi localización, ya estaba en otro punto. E incluso si quisieran decir, es que en este punto tenía 120 kilómetros por hora, al señalarme, ya la velocidad ya cambió, ya se generó esa incertidumbre. Entonces, en esa probable región tenía una velocidad, o viceversa, en esa región o en esa posición, la velocidad probable era tal, ¿sí? Pero no hay una seguridad. Es a lo que quiero llegar. Ok. Me voy a lo siguiente. A ver, ya las partículas subatómicas, ustedes ya las conocen desde quinto de primaria. A ver, ¿cuáles son? ¿No? ¿Nadie la recuerda? ¿De verdad nadie la recuerda? Tenemos 3 partículas subatómicas fundamentales. Una es el electrón, otra es el protón y el neutrón, ¿sí? El electrón, pues por lo regular, bueno, no por lo regular, siempre va a estar, se dice, en la periferia, es decir, en esta zona del átomo. Y esta zona del átomo, pues va a estar estructurada por las órbitas. En estas órbitas es donde va a estar girando el electrón, que serían estos azules que andan ahí en movimiento, ¿sí? El caso de los protones, los electrones tienen siempre carga negativa. Y el caso de los protones, vamos a utilizar aquí los verdes, ¿sí? Los protones tienen carga positiva y siempre se van a encontrar en el núcleo del átomo, ¿sí? Y los neutrones, vamos a dejarlos a los rojos. Los neutrones, ¿sí? Van a ser de carga neutra, ¿sí? Y se van a encontrar también en el núcleo. Tanto los protones y los electrones, digamos que en la situación de dimensión de carga, de magnitud de carga, son idénticos, nada más que unos van a ser positivos, otros van a ser negativos, ¿sí? Y los neutros, esos 0, esos no hay carga, ¿sí? Esas son las localizaciones de estas 3 partículas.
En el caso del neutrón, pues este fue descubierto por Chadwick. Y entonces sí poseen una masa, pero no poseen carga, que eso no confunda, porque luego, en este caso, como la masa es igual a la del protón, confunde y consideramos que la carga es igual a la del protón, lo cual no es cierto. Es una masa igual a la del protón, pero no tienen carga. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí o no me escucho o qué ocurre? ¿O no Sí, estoy profe. de acuerdo? Ok. Tenemos más partículas subatómicas, sí, pero estas tres han sido las principales que han sido más estudiadas. Por ejemplo, ya nosotros vimos en los estados de agregación que tenemos a los bosones y a los fermiones, ¿sí? Que son de un comportamiento muy parecido a los electrones, ¿sí? ¿Quiénes son otros parecidos a estos? El mesón, el hadrón, el leptón y el quark, ¿sí? Son de características muy parecidas al electrón. Tenemos los otros. Ya conocemos que el protón está en el núcleo, sí, y tiene un comportamiento parecido al positrón. Igual sucede con el caso del neutrón y el neutrino. Entonces, estas son otras partículas que todavía siguen estando en estudio, pero que encajan en ese tipo de comportamiento de las otras tres. Por eso se cierra así como a manera resumida y de importancia de protón, neutrón y electrón. Nada más. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, abrimos cámaras porque en cualquier momento esto se nos va a cortar.